Estaba buceando en el fondo del océano cuando se topó con un extraño contenedor hermético. Lo que vio dentro le hizo palidecer. Suscríbete al canal y no olvides dejar un comentario diciéndonos desde dónde nos ves. El amanecer sobre el Atlántico llegaba con un aire engañosamente tranquilo, como si el mar quisiera disculparse por el furor de la tormenta que había rugido durante la noche. El horizonte se extendía limpio y azul, tan vasto que parecía borrar los límites entre el agua y el cielo. El Atlantic Surveyor flotaba sobre la superficie, con el ritmo pausado de un animal cansado, su cubierta húmeda reflejando destellos de luz, mientras el sol, aún débil, comenzaba a calentar el metal frío. El olor a sal, gasoil y hierro oxidado impregnaba el aire, y un leve velo de bruma se alzaba sobre los raíles. Para la mayoría de los hombres a bordo era solo otro día de trabajo. Para Derek Mellor debía ser una inmersión más en su rutina, un trámite técnico que no dejaría huella en su memoria. Derek era un hombre que hablaba poco. Había aprendido que el silencio no era soledad sino precisión. En su oficio, el mar no perdonaba distracciones. Su piel curtida y su cabello cortado al ras hablaban de años enfrentando el sol y la sal. Sus manos, fuertes y llenas de cicatrices, recordaban cada cable tenso, cada cuerda cortada, cada reparación improvisada bajo presión. Tenía el cuerpo de un hombre acostumbrado a moverse con el peso del equipo y los movimientos exactos de alguien que había vivido más horas bajo el agua que en tierra firme. Esa mañana, mientras el resto del equipo tomaba café y revisaba los informes del clima, él se preparaba con la concentración de siempre. Sobre la mesa metálica alineó su equipo como si fuera un ritual. Revisó la mezcla de aire y oxígeno, comprobó los cierres de la máscara, limpió la junta del regulador, ajustó las correas de las aletas y comprobó 2 veces la lectura del manómetro. Todo debía estar en su sitio. Todo debía funcionar a la perfección. A su alrededor, los demás técnicos se movían entre cables y cajas de herramientas, preparando los cabrestantes y las líneas de seguridad. El supervisor, un hombre corpulento llamado Holt, caminaba por la cubierta con la lista de verificación en la mano. La tarea del día parecía sencilla: inspeccionar un tramo del cable submarino dañado durante la tormenta de la semana anterior. No había nada extraordinario, nada fuera de los protocolos. Pero el mar tenía su propio lenguaje, uno que Derek había aprendido a escuchar. A veces era un cambio sutil en el color del agua, a veces el silencio demasiado prolongado bajo las olas. Siempre había algo que advertía que el océano escondía más de lo que mostraba. Mientras se colocaba el traje, Derek miró hacia el horizonte y sintió ese presentimiento vago y antiguo que precede a lo inesperado. No supo explicarlo, pero una ligera tensión le recorrió la espalda, como si el aire mismo presintiera algo. El sol ya había subido lo suficiente cuando Holt se acercó con un gesto afirmativo. «¿Estás bien para bajar, Miller?», dijo con su voz áspera. Derek asintió sin responder. Se ajustó la máscara y descendió por la escalera lateral del barco. El agua lo recibió con su abrazo familiar y pesado. En los primeros metros todo fue como siempre. El rumor de la superficie se desvaneció, y el mundo se redujo a burbujas ascendiendo y el pulso acompasado de su respiración. A 20 metros de profundidad la luz del día se volvía turbia, de un verde casi lechoso. Las partículas suspendidas danzaban alrededor del haz de su linterna. El cable aparecía ante él, una línea oscura tendida sobre el lecho arenoso. Avanzó siguiendo su curso, verificando las conexiones, tomando fotografías con la cámara montada en su muñeca. Cada tanto anotaba observaciones en el registro digital de su traje. Pequeñas abrasiones, una leve fisura en el aislamiento. Nada alarmante. El fondo era plano y monótono, un paisaje de limo y fragmentos de concha que se extendía sin interrupción. No había corrientes fuertes ni rastros de vida, más allá de algunos peces diminutos que se alejaban de la luz. La sensación era de paz absoluta, pero también de un vacío inquietante. Derek pensó que aquella inmensidad silenciosa se parecía demasiado a una mente sin pensamientos. Calma en apariencia, peligrosa en profundidad. Estaba a punto de iniciar el ascenso cuando un reflejo, débil pero anómalo, llamó su atención a unos metros de distancia, a la derecha de la línea del cable. Movió la linterna hacia el punto brillante.
Allí, medio cubierto por el sedimento, emergía algo que no pertenecía a ese entorno. La superficie que veía no era rugosa ni irregular como la de una roca. Era lisa, pulida, y reflejaba la luz con una nitidez antinatural. Se acercó con movimientos controlados, la curiosidad venciendo a la prudencia. Al limpiar el sedimento con las manos enguantadas, apareció un borde metálico, perfectamente recto. Lo que al principio parecía una simple plancha, se reveló como la esquina de una estructura mayor. Su textura era distinta al acero común, más pálida, más fría al tacto. Derek esperaba sentir los rastros típicos del mar, barnices de sal, incrustaciones, restos de coral, pero no había nada. Era como si aquel metal hubiera sido sellado contra el paso del tiempo. Una inquietud le recorrió el cuerpo. Marcó las coordenadas en su panel y tomó varias fotografías. El objeto, fuera lo que fuese, estaba profundamente incrustado en la arena. Intentó leer alguna inscripción, pero no encontró ninguna. Ningún número de serie, ninguna marca de fábrica, ni un solo rasguño que indicara su origen. Todo en él era deliberado, preciso, casi clínico. Miró alrededor. El fondo marino se extendía sin variaciones en todas direcciones. No había restos de naufragio ni escombros. El objeto parecía haber sido depositado allí de manera intencionada. Por un momento, la presión del agua le pareció más densa, más pesada. Le vino a la mente la idea absurda de que el mar quería que lo dejara en paz. Decidió regresar. Antes de ascender, enfocó una vez más la linterna sobre aquel rincón metálico, como si quisiera grabar su imagen en la memoria. El haz de luz tembló un instante sobre el acero liso, y luego se alejó hacia la superficie. Mientras subía, sintió cómo el agua se volvía más cálida, y el resplandor del sol comenzaba a filtrarse desde arriba. Hizo su parada de descompresión, mirando las burbujas que se escapaban hacia la luz, y pensó que había visto algo que no debía estar allí. Cuando emergió, el aire caliente lo golpeó con un olor a gasoil y sudor metálico. Subió la escalerilla sin hablar, dejó caer el equipo y se secó la cara con la toalla que uno de los técnicos le tendió. Holt se acercó con gesto expectante. ¿Encontraste algo?, preguntó. Derek dudó antes de responder. Nada del cable, dijo al fin. Pero hay un objeto al oeste. No parece natural. El capitán frunció el ceño y lo acompañó hasta el monitor. Las imágenes aparecieron en la pantalla, bañadas en el tono azulado de la profundidad. El reflejo del metal brilló unos segundos, y un murmullo recorrió al grupo. Podría ser un contenedor, opinó uno de los ingenieros, pero no es como los que usamos. No hay números ni marcas de carga. Holt se inclinó hacia la pantalla y amplió la imagen. Los bordes son demasiado limpios. No parece haber pasado años allí abajo. Derek observó en silencio. Había algo en ese objeto que lo perturbaba, aunque no sabía por qué. Quizá fuera la perfección de sus líneas, la falta de imperfecciones que lo hicieran humano. Cuando los demás se dispersaron, él se quedó mirando la pantalla congelada en la imagen del metal, sintiendo que el mar lo miraba de vuelta. Esa noche, el Atlantic Surveyor se balanceaba suavemente sobre un mar tranquilo. En la cabina de descanso, los hombres jugaban a las cartas y hablaban en voz baja sobre lo que habían visto. Algunos apostaban a que era un viejo contenedor militar, otros que se trataba de una cápsula experimental. Derek no participó. Se sentó en la cubierta, mirando el reflejo de la luna sobre las olas. El rumor del mar era un latido constante. Pensó en el objeto, en su silencio absoluto, en la forma en que parecía ajeno a la corrosión, al tiempo, al mundo. Intentó convencerse de que no era nada. Un hallazgo curioso, sí, pero insignificante. Sin embargo, una parte de él, la que conocía los caprichos del océano, sabía que no era cierto. El mar nunca mostraba algo sin motivo. Siempre había un precio por mirar demasiado. El viento comenzó a soplar con fuerza, trayendo olor a tormenta lejana. Derek se levantó y miró hacia el oeste, hacia el punto exacto donde había encontrado la estructura. Bajo esa superficie azul y serena, el objeto permanecía inmóvil, ajeno al paso de las olas, esperando. No podía saberlo aún, pero esa simple inmersión rutinaria había marcado un punto de no retorno. Todo lo que vendría después, las preguntas, los silencios,
La verdad oculta. Ya estaba sellado bajo ese mismo metal que había tocado con la punta de los dedos. Mientras el barco se mecía y las luces de la costa desaparecían en el horizonte, Derek sintió por primera vez en años una emoción que creía olvidada: la anticipación. No de un hallazgo valioso ni de un premio, sino de algo más profundo, más inquietante. El presentimiento de que había despertado algo dormido. Cerró los ojos dejando que el viento le enfriara la piel salada. En su mente, el reflejo del metal seguía brillando, inmóvil y perfecto. El mar parecía respirarlo, como si lo protegiera. Y Derek comprendió que, de un modo que no podía explicar, ya no era el mismo hombre que había bajado esa mañana al fondo. Algo había cambiado. El océano, con su silencio milenario, había susurrado un secreto, y él, sin proponérselo, lo había escuchado. La noche había pasado tranquila, pero el aire de la mañana traía una tensión imperceptible que recorría el Atlantic Surveyor como una corriente eléctrica. El sol apenas asomaba por el horizonte y teñía el cielo de un naranja pálido, mientras la bruma baja se deslizaba sobre la superficie del mar. Desde la cubierta se podía oír el murmullo constante de los motores en reposo, un sonido profundo, casi orgánico, que vibraba a través del metal del casco. A diferencia del día anterior, nadie hablaba de forma despreocupada. Cada paso, cada movimiento de los hombres en la cubierta parecía más medido, como si todos supieran, aunque no lo dijeran, que algo había cambiado. El hallazgo de Derek había despertado una curiosidad inquieta, un interés que se disfrazaba de profesionalismo, pero que tenía un fondo de expectación y recelo. Derek se había levantado antes del alba. Apenas había dormido. Había pasado la mayor parte de la noche revisando mentalmente la secuencia de su inmersión, repasando cada imagen, cada detalle de la estructura que había visto bajo el agua. Sabía que el informe oficial ya había sido enviado a la oficina central de la compañía y que la decisión de volver a sumergirse y recuperar el objeto era cuestión de tiempo. Cuando subió a cubierta, encontró al capitán Holt conversando con el supervisor frente al monitor principal. Los dos hombres hablaban en voz baja, pero sus gestos eran tensos. Al ver a Derek, Holt le indicó que se acercara. «Tenemos autorización», dijo el capitán sin preámbulos. «Quieren que lo saquemos a la superficie hoy mismo». El tono de su voz no tenía entusiasmo, solo cansancio. Derek asintió, consciente de que aquello era inevitable. No había forma de que la empresa ignorara un hallazgo así. Era demasiado inusual, demasiado limpio, demasiado fuera de cualquier registro conocido. Durante la siguiente hora, la cubierta se transformó en un escenario de precisión y ruido. Los operarios revisaban los cabrestantes, engrasaban las poleas, desenrollaban los cables de acero y preparaban los ganchos de sujeción. El aire olía a metal caliente y aceite lubricante. Los técnicos calibraban los instrumentos de presión y temperatura, y en la sala de control, los monitores encendidos proyectaban reflejos verdosos sobre los rostros concentrados. El ambiente era de trabajo, pero con un matiz que recordaba a los preparativos de una operación quirúrgica. La mezcla de rutina y riesgo, de control y desconocimiento. Antes de lanzarse al agua, el equipo decidió enviar primero el ROV, el pequeño dron submarino equipado con cámaras y sensores, para comprobar el estado del objeto. En la pantalla del monitor principal, la imagen apareció poco a poco, sumergida en un azul brumoso. La cámara descendió suavemente, y la forma familiar del cable submarino apareció primero, como una línea negra que se perdía en la distancia. Luego, más allá, emergió de la arena aquella estructura que Derek conocía tan bien. A medida que el ROV se acercaba, la luz del foco iluminó los bordes del objeto, y la superficie metálica reflejó el brillo con una pureza inquietante. No había marcas, ni óxido, ni huellas del tiempo. La arena se deslizaba sobre sus lados con una facilidad casi artificial, como si el material repeliera el entorno. Holt, observando el monitor, frunció el ceño. «¿Cuánto tiempo dijiste que estaba ahí abajo?», preguntó sin apartar la vista. «No lo sé», respondió Derek con voz baja. «Pero no parece que haya estado más de unos días». «Imposible», murmuró uno de los ingenieros. El ROV giró lentamente alrededor del objeto, registrando imágenes desde distintos ángulos.
Las medidas eran precisas, unos 3,5 metros de largo por algo más de 2 de alto. El peso estimado, según la densidad calculada por los sensores, superaba las 8 toneladas. Era demasiado pesado para haber sido arrastrado por una corriente o una tormenta. Tenía que haber sido depositado allí de forma intencional. Una vez terminada la inspección visual, el capitán dio la orden de preparar el descenso de los buzos. Derek fue el primero en vestirse. Mientras ajustaba su traje, sintió una extraña mezcla de concentración y ansiedad. No era miedo, sino una sensación más compleja, como si algo dentro de él supiera que lo que estaban a punto de hacer rompería un equilibrio invisible. El sonido del compresor llenó el aire cuando se conectaron las líneas de oxígeno. El primer contacto con el agua fue un alivio. Fría, densa, limpia. Descendió por la línea guía con movimientos pausados, siguiendo el parpadeo rítmico de la luz que venía desde la superficie. A medida que bajaba, el mundo se transformaba. Los ruidos del barco se desvanecieron y el mar recuperó su silencio absoluto. El fondo apareció de pronto, plano y grisáceo, con el objeto allí, igual que la víspera, inalterado. La estructura parecía más grande ahora que la observaba de nuevo. Sus líneas eran tan perfectas que parecían irreales. Los otros 2 buzos llegaron detrás de él, y los 3 comenzaron a limpiar el perímetro, retirando la arena que aún cubría parte de los bordes inferiores. Trabajaban despacio, midiendo cada gesto, conscientes de que un movimiento brusco podría desestabilizar el sedimento y reducir la visibilidad a 0. Derek se comunicó con la superficie a través del micrófono de su casco. Zona despejada, listos para fijar las eslingas. Desde arriba llegó la voz de Holt, distorsionada pero firme. Recibido. Procedan con cuidado. Instalaron las correas metálicas alrededor del objeto, 2 en cruz y 2 más en paralelo, asegurándolas a los ganchos de acero. La tensión en las cuerdas era palpable incluso bajo el agua. El metal parecía resistirse, como si estuviera aferrado al lecho marino. Derek sintió la vibración transmitirse por sus guantes cuando el cabrestante del barco comenzó a tirar lentamente. Primero, nada. Luego, un estremecimiento sordo, un rugido profundo que se propagó a través del agua. Una nube de arena se levantó, envolviéndolos en una niebla espesa. «Sube despacio», ordenó Holt por la radio. El objeto se movió apenas unos centímetros, luego un poco más, y finalmente se liberó del fondo con un sonido metálico que hizo eco en los cascos de los buzos. Derek retrocedió para evitar el torbellino de sedimento. A través del agua turbia vio cómo la estructura se elevaba lentamente, suspendida como un monolito gris en medio del azul. Cuando la luz natural comenzó a filtrarse desde arriba, supo que el objeto había cruzado el umbral entre el silencio del fondo y la vibración viva de la superficie. La cuerda de seguridad tiró suavemente de su hombro, señal de ascenso. Derek dio una última mirada hacia abajo, al hueco vacío en el lecho marino donde había reposado el objeto, y sintió un escalofrío. No quedaba rastro, solo una depresión perfectamente rectangular en la arena. Al salir del agua, el ruido del barco lo golpeó como una pared. Los motores rugían, las poleas chirriaban, y el aire se llenaba de gritos y órdenes. El contenedor emergió entre columnas de agua, goteando como una criatura recién nacida. El sol reflejaba en su superficie un brillo blanco casi doloroso a la vista. Mientras el cabrestante lo izaba sobre la cubierta, el barco entero se inclinó bajo su peso. El metal golpeó la plataforma con un sonido grave que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Durante unos segundos, nadie habló. El silencio era absoluto, salvo por el goteo del agua que caía en pequeños riachuelos desde la estructura. Luego, uno de los operarios se acercó y tocó la superficie. «Está seco», dijo con incredulidad. «Completamente seco». Holt se agachó, pasó la mano por el borde y asintió lentamente. «No puede ser», murmuró. «Esto no es acero común». Derek observó en silencio. El color del objeto era distinto a cualquier metal que hubiera visto. Ni gris ni plata, sino algo intermedio, con un tono casi luminoso, como si absorbiera la luz del entorno. Las líneas eran perfectas, sin uniones visibles. En uno de los extremos había un mecanismo de cierre, un mango empotrado en la superficie, sin cerraduras ni tornillos.
Parecía diseñado para no ser abierto. El capitán dio la orden de asegurar el hallazgo. Varias cadenas gruesas se fijaron alrededor del contenedor, sujetándolo a la cubierta. Luego los técnicos comenzaron a tomar medidas, a registrar temperaturas, densidades, fotografías. Todo debía documentarse antes de notificar oficialmente a la empresa. Derek cumplió con su parte, rellenando informes, marcando tiempos, haciendo notas precisas, pero su mente estaba lejos. Cada vez que miraba el contenedor, tenía la sensación de que algo en él lo observaba de vuelta. Cuando cayó la tarde, el trabajo había terminado. El mar estaba en calma, y la luz del sol poniente bañaba el metal con reflejos dorados. El contenedor permanecía inmóvil, como una pieza monumental. Derek se sentó cerca de la popa, observándolo mientras el resto de la tripulación regresaba a sus rutinas. Nadie reía, nadie hablaba en voz alta. El hallazgo había cambiado el aire del barco. Una brisa ligera movía las banderas en el mástil, y el olor a sal se mezclaba con el del aceite. Derek notó que la temperatura del metal no había variado en todo el día. Cuando lo tocó brevemente, sintió el mismo frío cortante que bajo el agua. Ni el sol ni la humedad lo afectaban. Era como si no perteneciera a este mundo. Holt se acercó y se detuvo a su lado. «Mañana lo abriremos», dijo. Derek lo miró, pero el capitán no devolvió la mirada. Seguía con los ojos fijos en el contenedor, su rostro iluminado por la luz anaranjada del crepúsculo. Luego se alejó sin añadir nada más. Cuando la noche cayó, el barco quedó envuelto en un silencio expectante. Desde su camarote, Derek podía oír el golpeteo constante del agua contra el casco y el crujido del metal. No podía dormir. En su mente se repetía la imagen del objeto emergiendo lentamente del fondo, libre por primera vez en quién sabe cuántos años. Se levantó, se vistió y subió a la cubierta. El viento era suave, y la superficie del mar, bajo la luna, parecía un espejo infinito. El contenedor estaba allí, bajo la luz blanca, igual de inmutable, igual de inexplicable. Derek se acercó. Notó que, a diferencia del resto del barco, donde la humedad formaba pequeñas gotas sobre las barandillas y los cables, el metal del objeto seguía completamente seco. Ni una sola perla de agua. Era como si repeliera la vida misma. Apoyó la mano en la superficie fría. Un temblor leve le recorrió el brazo. Quizá era el eco del motor, o quizá algo más. Retiró la mano y respiró hondo. En ese momento comprendió que lo que habían sacado del mar no era simplemente un hallazgo científico. Era algo que no debía haber sido encontrado. Algo que el océano había mantenido en su silencio durante demasiado tiempo, y que ahora, arrancado de su tumba de arena, traía consigo un peso invisible. Volvió a mirar el horizonte. El mar seguía en calma, pero su calma le resultaba falsa, como si debajo se movieran fuerzas que aún no comprendía. La cubierta estaba vacía, el contenedor inmóvil, y sin embargo el aire parecía cargado de presagio. Sabía que al amanecer tendrían que abrirlo. Sabía que una vez lo hicieran, nada volvería a ser igual. Derek permaneció un largo rato mirando el metal brillante, hasta que el frío de la madrugada comenzó a calarle los huesos. Antes de volver a su camarote, tuvo un pensamiento que lo acompañaría toda la noche. Había vivido muchas inmersiones, visto naufragios, cadáveres y ruinas, pero nunca había sentido algo así. No miedo exactamente, sino la certeza de haber perturbado algo que el mar había querido mantener oculto. Y el mar lo sabía, no olvida ni perdona. El amanecer llegó sin ruido, con una claridad grisácea que se filtraba por el horizonte y revelaba los contornos del Atlantic Surveyor, inmóvil sobre un mar en calma. La superficie del agua era un espejo perfecto, y la bruma ligera que se levantaba daba al barco una apariencia fantasmal. La tripulación se movía con un aire contenido, como si cada paso pudiera perturbar el equilibrio que sostenía aquel silencio tenso. El contenedor, encadenado y cubierto con una lona, dominaba la popa como un cuerpo extraño. Desde que había sido izado del fondo, nadie se había atrevido a tocarlo de nuevo. Solo Derek se había acercado la noche anterior, impulsado por algo que no sabía definir, una mezcla de fascinación y desasosiego que lo había mantenido despierto hasta el amanecer. Ahora, mientras tomaba su primer café del día, observaba cómo el sol empezaba a teñir el cielo de cobre
y el brillo de la lona se intensificaba. Holt, el capitán, revisaba documentos en la mesa de control, murmurando instrucciones al supervisor. Un ingeniero recién llegado a bordo, un hombre de barba oscura llamado Ramírez, ajustaba los instrumentos de grabación y los detectores ambientales que se usarían durante la apertura. Todo debía registrarse para el informe oficial de la compañía. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sabían que ese día el barco dejaría de ser un simple buque de trabajo. Iba a convertirse en testigo de algo incierto. Derek no tenía apetito. Se sentía inquieto, casi febril. Había realizado cientos de inmersiones. Había visto restos de aviones, cascos corroídos de submarinos, incluso cuerpos atrapados en cabinas hundidas. Pero nunca había sentido esta anticipación. El contenedor no tenía vida, pero irradiaba una presencia. Había algo en él que imponía respeto, una perfección demasiado intencionada para ser fruto del azar. Cuando el sol estuvo completamente alzado, Holt reunió a la tripulación en cubierta. Sus palabras fueron breves, casi militares. Debían mantener la calma, seguir el protocolo y registrar cada movimiento. Se dispuso una cámara fija frente al objeto y otra portátil manejada por Ramírez. Derek permaneció cerca del capitán, observando cómo retiraban la lona y quedaba expuesta de nuevo la superficie metálica. Bajo la luz del día, el contenedor parecía distinto. Su color había cambiado ligeramente, adoptando un tono plateado más cálido, como si absorbiera los matices del sol. El primer intento de abrirlo fue torpe. La manija empotrada se resistía con una fuerza absurda. 2 hombres tiraron de ella sin éxito. Holt frunció el ceño y ordenó traer el cortador hidráulico. El sonido del metal al rozar contra el metal llenó el aire. Chispas naranjas saltaron y se apagaron sobre la cubierta mojada. El olor a acero caliente y aceite quemado se mezcló con el de la sal. Derek observaba en silencio, con los brazos cruzados. En algún momento, mientras el cortador zumbaba, pensó que aquel sonido era una profanación, como si estuvieran abriendo una tumba. Finalmente, el cierre se dio con un gemido grave. La manija se movió apenas unos centímetros, y entonces Derek dio un paso al frente. «Déjenme intentarlo», dijo, y su voz fue más firme de lo que esperaba. Holt asintió sin mirarlo. Derek apoyó ambas manos en el mango, respiró hondo y tiró con toda su fuerza. Por un momento sintió resistencia, como si el metal mismo se negara, y luego un ruido profundo, semejante a un suspiro, llenó el aire. No fue explosivo ni violento, sino un exhalar lento, antiguo, el sonido del aire liberándose después de mucho tiempo. Una corriente seca, casi tibia, escapó del interior. No había olor, ni a óxido, ni a humedad, solo una sensación extraña, una pureza que resultaba antinatural. Holt y Ramírez se acercaron y con esfuerzo abrieron las puertas. El chirrido de las bisagras resonó como un eco. Cuando la luz del día penetró en el interior, todos retrocedieron unos pasos. No era un depósito, ni un compartimento técnico, ni una cápsula industrial. Lo que había dentro era una habitación, una estancia pequeña, perfectamente sellada, con las paredes recubiertas de paneles lisos. En el centro, una mesa de madera atornillada al suelo. A un lado, una cama estrecha, la colcha gris aún extendida, sin señales de descomposición. En una esquina, una estantería metálica con libros encuadernados, un par de tazas, una lámpara de escritorio conectada a un cable que desaparecía en la pared. En el otro extremo, un pequeño armario cerrado. Todo estaba sujeto, como si alguien hubiera previsto movimiento o vibración. El silencio era absoluto. Nadie dijo nada durante varios segundos. Derek fue el primero en acercarse. Puso un pie dentro, sintiendo bajo las suelas el metal del suelo, frío y perfectamente seco. Pasó la mano por la mesa. Había una fina capa de polvo, pero nada más. Era como si el tiempo no hubiera pasado allí dentro. Ramírez encendió la lámpara con cautela. La bombilla parpadeó una vez y se encendió con una luz amarillenta. El generador interno debía de conservar aún algo de energía almacenada, o tal vez la lámpara se alimentaba de un sistema que ninguno de ellos comprendía. El resplandor cálido llenó el pequeño espacio, revelando detalles que antes se perdían en la penumbra. Sobre la mesa había un cuaderno abierto, con una pluma de metal descansando sobre la página.
Las letras eran pequeñas, precisas, escritas con una disciplina meticulosa. Derek se inclinó y leyó una frase. Día 47. La presión externa se mantiene estable. El aislamiento funciona. No sé si alguna vez volverán por mí. Retrocedió despacio. Holt se asomó por encima de su hombro, leyó también y soltó un juramento bajo. Ramírez, que examinaba los libros del estante, murmuró algo que nadie entendió. En la cubierta los demás esperaban noticias, pero ninguno de los que estaban dentro quiso salir. La atmósfera era demasiado densa, demasiado humana. Derek abrió el pequeño armario. Dentro colgaba una chaqueta naranja, vieja pero intacta, con el logotipo de una empresa apenas visible. Harris and Wall Construction, el mismo nombre que había leído años atrás en un informe de una tragedia ocurrida en la costa de Carolina. Una empresa que había quebrado después del colapso de un puente. Un accidente que había costado decenas de vidas y había desatado rumores de corrupción y negligencia. La historia había desaparecido de los periódicos con el tiempo, pero Derek la recordaba. Había trabajado en esas aguas poco después, y aún se hablaba de la desaparición de uno de los ingenieros responsables. Dentro del bolsillo de la chaqueta, encontró una identificación plástica descolorida. Ahmed Osman, ingeniero jefe de estructuras. El nombre lo golpeó con fuerza. «Capitán», dijo con voz apagada, «este hombre no murió. O si lo hizo, no fue allá arriba». Holt tomó el carnet, lo observó unos segundos y luego lo guardó en una bolsa de plástico. «Fotografíen todo, no toquen nada más». Mientras Ramírez grababa cada rincón del lugar, Derek volvió al cuaderno. Pasó las páginas con cuidado. Eran notas técnicas, cálculos, diagramas de vigas y uniones, correcciones sobre los planos de una estructura. Pero entre los números había frases escritas con un tono distinto, más desesperado. «Me avisaron demasiado tarde. Intenté advertirlos, pero ya habían firmado. El dinero siempre pesa más que la verdad». Y finalmente, en letras más grandes, torcidas por la urgencia, «sabían que colapsaría. Lo ocultaron, y ahora quieren ocultarme a mí». El cuaderno tembló entre las manos de Derek. La historia cobraba sentido. Ahmed Osman no había desaparecido por accidente. Se había ocultado, o lo habían obligado a hacerlo. Y aquel contenedor no era un refugio cualquiera. Era una cápsula diseñada para resistir la presión del fondo marino. Un escondite perfecto para quien necesitaba desaparecer con sus pruebas. Holt y Ramírez se miraron sin decir palabra. Afuera, el mar permanecía tranquilo, pero dentro de aquel pequeño habitáculo, el aire se había vuelto denso. Derek siguió explorando. Bajo la cama encontró una caja metálica con fotografías en blanco y negro, obras en construcción, obreros con cascos, vigas de acero, documentos con sellos. En varias imágenes aparecía Osman, joven, sonriente, junto a otros ingenieros. Algunas fotos estaban marcadas con círculos rojos sobre juntas estructurales, como si señalara fallas. Ramírez examinaba la pared opuesta, donde un panel rectangular parecía distinto. Golpeó con los nudillos y escuchó un sonido hueco. «Aquí hay algo detrás», dijo. Con un destornillador, retiró los tornillos. El panel se soltó y dejó al descubierto una cavidad pequeña, un compartimento de seguridad. Dentro había un sobre sellado con cinta impermeable y una memoria de datos antigua, de las que ya no se usaban. Derek la tomó con cuidado. El sobre llevaba escrito un mensaje con tinta desvaída. «Para quien lo encuentre, la verdad no debe hundirse». Holt ordenó guardarlo todo. Estaba pálido, los ojos clavados en el suelo. Sabía lo que significaba. Sabía que aquel descubrimiento podía tener consecuencias que iban mucho más allá de su barco o su tripulación. Pasaron horas documentando cada elemento. El interior fue fotografiado desde todos los ángulos. El aire analizado, la temperatura registrada. Cuando por fin cerraron las puertas y sellaron el contenedor, el sol comenzaba a descender. El capitán ordenó que se mantuviera vigilado y que nadie hablara del hallazgo por radio. «Esperaremos instrucciones de la compañía», dijo. Pero su tono no era el de un hombre que espera ayuda, sino el de alguien que teme lo que vendrá. Esa noche la tripulación cenó en silencio. Nadie quería mencionar lo que habían visto. Algunos bebieron más de la cuenta. Derek, en cambio, se quedó solo en la cubierta,
mirando las luces lejanas de la costa. Sentía una mezcla de culpa y admiración hacia aquel hombre que había construido su propio sepulcro para preservar la verdad. Había algo profundamente humano en esa decisión, la desesperación y la esperanza unidas en un último acto de resistencia. El viento era suave y el mar seguía en calma, pero Derek no encontraba descanso. Pensó en el cuaderno, en la frase escrita con trazo tembloroso. Lo ocultaron. Aquella palabra lo perseguía. Sabía lo que significaba trabajar para compañías que preferían callar antes que asumir culpas. Él mismo había visto informes maquillados, accidentes minimizados. Pero esto era distinto. Era la prueba física de que alguien había intentado enterrar la verdad bajo toneladas de agua. Cuando regresó a su camarote, el reloj marcaba pasada la medianoche. Se tumbó sin desvestirse y cerró los ojos. Afuera, el contenedor permanecía inmóvil, pero en su mente, Derek podía oír de nuevo el gemido del metal al abrirse, el suspiro del aire atrapado durante décadas. No era solo el sonido del pasado liberándose, era algo más profundo, algo que presagiaba que lo que habían sacado del mar no se detendría en ese barco. Habían despertado una historia enterrada, y ahora la verdad flotaba, viva, esperando a quien se atreviera a enfrentarla. La mañana siguiente amaneció sin bruma, con una claridad extrañamente nítida que hacía brillar cada superficie del Atlantic Surveyor. El mar calmo y uniforme parecía un espejo que devolvía la imagen del barco con una perfección irreal. Sin embargo, bajo esa serenidad aparente, la atmósfera a bordo había cambiado. Nadie hablaba más de lo necesario. Las conversaciones que la noche anterior habían llenado el comedor con rumores y especulaciones se habían extinguido por completo. El hallazgo del día anterior había dejado una marca invisible en cada uno. Era como si todos comprendieran que lo que habían descubierto no les pertenecía, que habían tocado algo demasiado grande, demasiado peligroso. Derek se levantó temprano, con la mente agitada y el cuerpo entumecido por el insomnio. Había pasado horas mirando el techo de su camarote, escuchando los crujidos del barco, repasando una y otra vez las imágenes del interior del contenedor. La cama perfectamente tendida, los libros, el cuaderno con aquellas palabras terribles. Sabían que colapsaría. Esa frase seguía resonando en su cabeza como una campana rota. Al asomarse por la escotilla, vio que Holt ya estaba en cubierta, de pie junto al contenedor, con un cigarrillo apagado entre los dedos. Su rostro, endurecido por años de mar, tenía una expresión que Derek no le había visto nunca antes, una mezcla de cansancio y resignación. ¿Ha llegado respuesta de la compañía?, preguntó Derek cuando se acercó. Sí, respondió Holt sin mirarlo. Vienen hacia aquí. Un barco de Maritech Holdings está en camino. Dicen que llegarán antes del anochecer. El tono seco de su voz no dejaba lugar a interpretaciones. Derek comprendió al instante lo que eso significaba. La corporación había tomado el control de la situación. Ya no era un asunto técnico ni científico. Era una cuestión de propiedad y de silencio. Durante el resto de la mañana, los hombres trabajaron con un aire de automatismo. Se aseguraron de que el contenedor permaneciera encadenado, limpiaron la cubierta y archivaron los registros de video. Ramírez, el ingeniero, intentó iniciar un informe independiente, pero Holt lo detuvo con una mirada. Nadie escribe nada hasta que ellos lleguen, dijo. Ahora todo pasa a sus manos. La frase cayó sobre la tripulación como un peso. A media tarde, el mar cambió de color. En el horizonte, un punto oscuro comenzó a crecer, al principio apenas visible entre el brillo del sol, luego cada vez más definido. Era el buque de Maritech, un navío gris sin marcas visibles, más grande que el Surveyor, con una antena de comunicaciones que se alzaba como una lanza. Cuando se acercó, Derek sintió una presión en el pecho. No había saludo, ni señal amistosa, solo una orden transmitida por radio. Detener motores y esperar. El sonido de los propulsores se apagó. El silencio del mar, sin el rugido habitual de las máquinas, se hizo opresivo. En la cubierta, los hombres se alinearon, observando cómo el buque corporativo maniobraba hasta colocarse a un costado. Una lancha descendió y se dirigió hacia ellos, con 3 personas a bordo. El primero en subir fue un hombre alto,
de cabello gris, traje impecable y gafas oscuras. A pesar del calor, no se quitó la chaqueta. Detrás de él venían una mujer joven con una carpeta metálica y un técnico de aspecto militar que cargaba un maletín. «Capitán Holt», dijo el hombre con una voz baja, controlada, al estrecharle la mano. «Soy Alan Kerr, representante de Maritech Holdings. Agradecemos su cooperación». No había gratitud en su tono. Sus palabras sonaban como un protocolo más, una cortesía hueca. Kerr echó un vistazo alrededor y sus ojos se detuvieron en el contenedor. Se acercó a él con pasos lentos, casi reverenciales, y pasó la mano por la superficie. «Así que esto es lo que encontraron», murmuró, más para sí que para los demás. «Han hecho lo correcto al no tocar nada más». «Lo documentamos todo», dijo Holt con cautela. «Fotografías, registros de vídeo, análisis preliminares. Todo eso pasa a nuestra jurisdicción a partir de ahora», lo interrumpió Kerr, girándose hacia él. «Maritech asumirá la custodia y transporte del hallazgo. Les pediremos que entreguen las copias de todos los registros». Derek sintió un nudo en el estómago. El modo en que aquel hombre hablaba, como si ellos no hubieran arriesgado sus vidas, como si el mar y el descubrimiento fueran simples datos en una hoja contable, lo enfureció. Pero se contuvo. Holt asintió sin replicar. «Por supuesto», dijo. «Solo quiero una constancia oficial de la entrega». Kerr sonrió apenas. «No se preocupe, capitán. Todo quedará registrado». Los técnicos de Maritech trabajaron con eficiencia implacable. Colocaron sensores, tomaron mediciones, copiaron los archivos de las computadoras del Surveyor y revisaron los registros de comunicaciones. La mujer de la carpeta iba marcando casillas en un formulario, sin levantar la vista. Todo se hacía con una rapidez inquietante. En menos de una hora, el control del barco ya no pertenecía al capitán. Los hombres de Holt observaban desde lejos, impotentes. Derek intentó acercarse a la consola donde Ramírez había guardado las copias de los datos, pero uno de los técnicos corporativos le cerró el paso. «Acceso restringido», dijo secamente. Derek retrocedió. Comprendió que no habría discusión posible. Todo lo que habían visto y registrado sería absorbido por la empresa, enterrado en un archivo confidencial. Cuando el sol empezó a ponerse, Kerr se reunió de nuevo con Holt. El cielo ardía con reflejos rojos sobre el agua y el contenedor brillaba como una piedra preciosa. «Lo cargaremos a bordo en cuanto anochezca», dijo Kerr. «Agradecemos su colaboración». Holt apretó la mandíbula. «¿Qué pasará con mi tripulación?» «Nada fuera de lo normal. Terminarán su misión y regresarán a puerto. Maritech se encargará del resto». El tono no admitía réplica. Kerr se dio la vuelta y comenzó a supervisar los preparativos para el traslado. En silencio, los hombres del Surveyor observaron cómo las grúas del buque vecino se extendían sobre el agua, proyectando sombras largas sobre la cubierta. Derek sintió que la rabia y la impotencia se mezclaban dentro de él. No podía aceptar que todo terminara así. Cuando la noche cayó, el contenedor fue elevado lentamente sobre las olas. El sonido de las cadenas chirriando se mezclaba con el murmullo del mar. Derek observaba desde la popa, con los brazos cruzados. El objeto se balanceó un instante en el aire, suspendido entre los dos barcos antes de desaparecer en la bodega del buque de Maritech. Las luces se apagaron de inmediato. Ni una palabra más fue dicha. En cuestión de minutos la operación había concluido. Kerr regresó a la lancha. Antes de bajar, se volvió hacia Holt. «Les aconsejo mantener discreción sobre este hallazgo. Hay cláusulas en sus contratos que contemplan sanciones severas en caso de divulgación. Confío en que comprenderán lo que está en juego». El capitán no respondió. Kerr subió a la lancha y se alejó, su silueta perdiéndose en la oscuridad. El buque corporativo encendió los motores y comenzó a desplazarse lentamente, hasta que su forma se desvaneció en el horizonte. El silencio que dejó tras de sí fue casi insoportable. Esa noche nadie durmió bien. Ramírez maldijo en voz baja desde su litera. Algunos de los marineros bebieron hasta perder el sentido. Holt permaneció en su cabina, con la radio apagada. Derek se sentó junto a la escotilla abierta, mirando el reflejo de la luna sobre el mar. No podía aceptar la idea de que todo aquel esfuerzo, toda aquella verdad que habían encontrado, se redujera a nada. Sabía que lo que estaba en ese contenedor
podía cambiarlo todo. No solo se trataba de un escándalo corporativo, era la historia de un hombre que había dado su vida para que el mundo supiera lo que otros quisieron ocultar. En el silencio de su camarote, Derek encendió su portátil. Antes de que los hombres de Maritech subieran a bordo, había hecho una copia personal de algunos archivos. Las fotografías del interior del contenedor, los fragmentos del cuaderno, las imágenes de la identificación de Osman. Había actuado por instinto, casi sin pensar, pero ahora comprendía la importancia de aquel acto. Si no lo hubiera hecho, toda evidencia habría desaparecido. Revisó los archivos uno por uno. Las imágenes se abrían lentamente, iluminando su rostro con el resplandor azul de la pantalla. La habitación de Osman aparecía ante él, intacta, silenciosa. Podía imaginarlo escribiendo esas notas, consciente de que nadie lo rescataría, decidido a dejar un testimonio que sobreviviera a su encierro. La verdad no debe hundirse. Derek repitió en voz baja esas palabras, como si fueran una oración. Decidió entonces que no permitiría que Maritech enterrara esa historia. Buscó entre sus contactos y encontró el nombre de una periodista con la que había trabajado hacía años en un reportaje sobre vertidos ilegales en la costa africana. Mara Wilkes, conocida por su obstinación y su integridad. Abrió un nuevo mensaje, adjuntó las imágenes y escribió unas pocas líneas. Esto no puede quedarse en el fondo. Lo ocultaron. Aquí están las pruebas. No digas mi nombre. Dudó unos segundos antes de pulsar enviar. Luego apagó el ordenador y se quedó inmóvil, escuchando el rumor lejano de las olas. En cubierta, el aire olía a óxido y a calma rota. Derek subió por última vez antes del amanecer. El mar estaba liso y en el horizonte no quedaba rastro del barco de Maritech. El contenedor ya no estaba, pero el vacío que había dejado parecía tangible, una sombra invisible sobre la cubierta. Holt salió de su cabina poco después y lo encontró allí, apoyado en la barandilla. ¿Sabes qué harán con él?, preguntó Derek, sin apartar la vista del horizonte. Sí, respondió el capitán tras una pausa. Lo esconderán, como escondieron todo lo demás. La voz del hombre sonaba rota. Derek asintió lentamente. El sol empezaba a salir, tiñendo el mar de un oro pálido. Durante un momento, el mundo pareció en calma otra vez, pero esa calma era falsa, una máscara sobre la herida. Mientras el Atlantic Surveyor retomaba su curso, Derek sintió que algo dentro de él había cambiado para siempre. Había visto cómo la verdad emergía del fondo del océano, y luego era devuelta a la oscuridad por manos humanas. Sabía que su mensaje ya viajaba, invisible, hacia la superficie digital del mundo. Quizá nadie lo creyera, quizá lo borraran también. Pero había hecho lo que debía. El sol seguía ascendiendo, y el barco avanzaba lento, cortando el agua con la indiferencia de quien no conoce el peso de lo que arrastra. El océano, vasto y silencioso, volvía a cerrar sus aguas sobre el secreto que le habían arrebatado. Pero Derek supo que, por primera vez, el mar no era el único guardián de aquella verdad. Ahora, en alguna parte, alguien más sabría, y nada podría deshacer eso. El amanecer siguiente trajo consigo una calma engañosa. El mar, extendido en una planicie infinita de azul metálico, parecía indiferente a lo que ocurría en tierra firme. Pero el mundo, allá lejos, comenzaba a moverse. Derek no lo sabía todavía, pero la verdad que había enviado en aquel correo anónimo ya estaba abriéndose paso entre periodistas, investigadores y lectores curiosos que, como mareas, arrastrarían consigo la historia que la corporación Maritech había intentado hundir. La semilla estaba plantada, y ya era imposible detener su crecimiento. En el Atlantic Surveyor, la vida volvió lentamente a la rutina. Holt había recibido la orden de regresar al puerto de Walvis Bay para someter el barco a mantenimiento. Nadie mencionó más el contenedor ni el hallazgo. Los hombres se aferraban al trabajo como única defensa contra el silencio. Ramírez hablaba de volver a tierra y desaparecer un tiempo. Otros planeaban gastar su paga en los bares del puerto, ahogando en alcohol el peso de lo ocurrido. Derek, sin embargo, permanecía distante. Hablaba poco, comía apenas, y pasaba las noches en la cubierta, mirando el horizonte. Sentía que había hecho lo correcto, pero no podía ignorar el miedo.
Había visto lo que Maritech era capaz de hacer para proteger sus secretos. Si rastreaban el origen de la filtración, él sería el primero en pagar el precio. El cuarto día de navegación, cuando el barco ya bordeaba la costa africana, Holt lo llamó a su camarote. El capitán estaba sentado junto a la radio, con expresión grave. Sobre la mesa había un periódico impreso, algo poco habitual en esos días. «Mira esto», dijo empujándolo hacia él. Derek lo tomó y leyó el titular en letras grandes. «Ingeniero desaparecido habría revelado corrupción en construcción de puente colapsado». El artículo estaba firmado por Mara Wilkes. Sintió un escalofrío. El texto hablaba de documentos filtrados, de planos falsificados, de un informe técnico que advertía sobre fallas estructurales ignoradas por directivos. Se mencionaba a Harris Wall Construction y a su filial, Maritech Holdings, pero no aparecía su nombre, ni el de Holt ni el del barco. La periodista había cumplido su promesa implícita de proteger su identidad. «Salió hace 2 días», dijo el capitán, «y ya está en todos los portales. La compañía está en crisis. Maritech niega todo, pero la presión pública crece. Han comenzado investigaciones judiciales». Derek dejó el periódico sobre la mesa. No podía apartar la mirada de una de las fotografías. El rostro de Ahmed Osman, joven y sonriente, tomada años antes. Bajo la imagen, un subtítulo: «El hombre que intentó advertir al mundo». Durante los días siguientes, la noticia se propagó con la fuerza de un incendio. Los medios internacionales retomaron el caso. Antiguos empleados de Harris Wall comenzaron a hablar. Algunos confesaron haber firmado informes falsos. Otros entregaron copias de correos internos que confirmaban las advertencias ignoradas. Las autoridades de Estados Unidos y Europa abrieron expedientes. Por primera vez en décadas, el silencio de las grandes corporaciones se resquebrajaba. Maritech respondió con comunicados fríos, negándolo todo. Alegaron falsificaciones, manipulación de datos y una campaña de difamación promovida por competidores. Pero las pruebas eran demasiado contundentes. Los diarios publicaron extractos del cuaderno de Osman, los mismos que Derek había visto con sus propios ojos. Sabían que colapsaría. Aquellas palabras, escritas en una página amarillenta, aparecían ahora en las pantallas de millones de personas. Repetidas, comentadas, citadas. Derek siguió cada desarrollo desde el puerto, donde el Surveyor permanecía atracado para revisión. Se alojaba en una pensión modesta cerca del muelle, evitando llamar la atención. Pasaba las noches leyendo los artículos, viendo los noticieros, escuchando los debates en la radio. Cada vez que oía el nombre de Osman, sentía una mezcla de orgullo y tristeza. Había cumplido su promesa silenciosa, pero no podía celebrar. La verdad había salido a la luz, sí, pero había llegado tarde para aquel hombre que había muerto solo, respirando el aire seco de su encierro bajo el mar. Una mañana, mientras desayunaba en la cafetería del puerto, un televisor viejo mostró imágenes de ejecutivos esposados, escoltados por la policía. La voz del presentador relataba que las autoridades habían emitido órdenes de arresto contra exdirectivos de Harris Wall y miembros del consejo de Maritech Holdings. Se los acusaba de fraude, homicidio involuntario y encubrimiento. Derek se quedó mirando en silencio, con la taza de café temblando en su mano. Había rostros que reconocía, hombres que había visto en conferencias, en manuales técnicos, en folletos de las compañías que dominaban el mercado marítimo. Gente que había construido su fortuna sobre el silencio de otros. Esa misma tarde, recibió un correo electrónico de una dirección desconocida. El asunto decía: «Gracias por lo que hiciste». El mensaje era breve. «No sé quién eres, pero Ahmed Osman era mi padre. Llevamos 20 años buscando respuestas. Gracias por darle un rostro a la verdad». No había firma. Derek leyó el mensaje 3 veces. Luego cerró el ordenador y apoyó la cabeza entre las manos. No lloró, pero sintió que algo dentro de él se liberaba por fin. Los días se sucedieron con lentitud. El barco fue reparado. Los tripulantes comenzaron a dispersarse. Holt anunció que se retiraría después de esa misión. «He visto demasiado», dijo, con una media sonrisa cansada. Ramírez consiguió trabajo en otro proyecto. Derek no aceptó nuevas ofertas. Sabía que su carrera como buzo comercial había terminado.
Maritek, aunque herida, seguía siendo poderosa, y su nombre ya debía estar en alguna lista negra. Pero eso no le importaba. Había ganado algo que no tenía precio: la certeza de haber hecho lo correcto. Las semanas siguientes trajeron consecuencias aún mayores. Las investigaciones revelaron la red de sobornos que había permitido que Harrison Wald falsificara los informes de seguridad del puente. Los documentos de Osman eran la pieza que faltaba. Su sacrificio se convirtió en símbolo. Se organizaron vigilias, se erigió un monumento con su nombre y el de las víctimas. La prensa lo llamó el ingeniero del silencio. Mara Wilks se convirtió en una figura respetada en todo el país. En entrevistas, hablaba con humildad, insistiendo en que el mérito no era suyo, sino de una fuente anónima que arriesgó todo por la verdad. Derek escuchó una de esas entrevistas desde su habitación. Cuando oyó su voz, sintió una gratitud silenciosa hacia aquella mujer que había sabido protegerlo. Pero no todo era alivio. Una noche, al regresar de un paseo, notó que la puerta de su habitación estaba entreabierta. El aire olía a tabaco, aunque él no fumaba. Entró con cautela. Nada parecía robado, pero el portátil estaba encendido, aunque él juraría haberlo apagado. Lo desconectó de inmediato y lo revisó más tarde en un café. Había rastros de acceso remoto. Alguien había intentado localizar el origen del correo enviado a Wilks. Cerró la laptop y la arrojó al mar esa misma noche, desde el muelle. El aparato se hundió sin ruido, tragado por las olas. Entendió que el peligro no había desaparecido por completo. Los intereses detrás de esas empresas eran demasiado grandes. Aunque algunos ejecutivos hubieran caído, otros permanecían libres, esperando el momento de borrar los rastros. Por eso, Derek decidió irse. Vendió lo poco que tenía, compró un billete en un carguero con destino a Lisboa y desapareció de Namibia sin dejar rastro. Durante la travesía, le gustaba observar el mar al atardecer. Le parecía distinto ahora, más vasto, más humano. Pensaba en Osman, en su habitación sellada bajo kilómetros de agua, en la valentía de su último acto. Pensaba también en Holt, en Ramírez, en los hombres que habían sido testigos sin comprender del todo la magnitud de lo que habían desenterrado. Y sobre todo, pensaba en la fragilidad de la verdad, tan ligera como una burbuja en el agua, capaz de ascender lentamente hasta romper la superficie. Al llegar a Lisboa, Derek caminó sin rumbo por los muelles. Nadie lo conocía allí, podía empezar de nuevo. Encontró trabajo temporal como asesor técnico en un puerto pesquero, revisando equipos de buceo y enseñando a jóvenes aprendices. Vivía con discreción, sin teléfono ni redes. A veces, cuando la noche era tranquila, abría el cuaderno viejo donde había copiado a mano las frases de Osman. Lo leía en silencio, recordando cada palabra. Un mes después, mientras tomaba un café en un bar cercano al puerto, vio en la televisión una noticia que lo hizo quedarse inmóvil. El juez principal del caso había dictado sentencia. Varios exdirectivos de Harrison Wald y Maritek Holdings fueron condenados a prisión. El periodista que narraba el informe hablaba de una victoria histórica contra la corrupción corporativa. En la pantalla aparecía el rostro de Mara Wilks, sonriendo discretamente frente a las cámaras. En la mesa frente a ella, el cuaderno original de Osman, exhibido como prueba. Derek sintió una oleada de emociones difíciles de nombrar. Alivio, tristeza, cansancio. El mundo por fin sabía. Aquello que había sido ocultado bajo el mar, enterrado por el tiempo y la codicia, había salido a flote. Ya nada podría hundirlo de nuevo. Esa noche regresó al puerto y se sentó en el extremo del muelle. El aire olía a algas y gasoil, y el agua reflejaba las luces lejanas de los barcos. Pensó en el mensaje anónimo que había recibido, en el hijo o hija de Osman, en todos los que ahora tendrían un cierre. Miró el horizonte y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. El viento soplaba suave, como si el mar, eterno testigo, aprobara en silencio. Derek comprendió que la verdad había encontrado su camino. Quizá algún día todo se olvidaría, las noticias desaparecerían, las empresas cambiarían de nombre. Pero algo quedaría, la historia de un hombre que se negó a callar y la de otro que decidió escucharlo. Cuando se levantó para volver a casa, la marea subía lentamente.
Cada ola parecía borrar las huellas de lo ocurrido, pero Derek sabía que, en lo profundo, la memoria del océano conservaba cada detalle, porque el mar más que nadie entendía lo que significa guardar un secreto y al mismo tiempo dejarlo ir. El invierno había pasado casi sin que Derek se diera cuenta. Los días en Lisboa se habían vuelto una sucesión tranquila de amaneceres sobre el puerto y atardeceres con olor a sal. Había aprendido a disfrutar de la rutina, revisar los equipos de los buzos jóvenes, enseñarles cómo calibrar una válvula o cómo detectar una fuga en la línea de aire. Los muchachos lo respetaban sin saber realmente quién era, y a él le bastaba con eso. Era un hombre más en el puerto, uno que había trabajado muchos años en el mar y que no hablaba demasiado sobre su pasado. Había cambiado su número de identidad, alquilado una habitación en un barrio antiguo y evitaba todo lo que pudiera vincularlo con Maritech, con Holt, con el Atlantic Surveyor. Sin embargo, cada vez que el sonido de una sirena se perdía en el horizonte, su mente regresaba inevitablemente a aquel contenedor metálico, al aire seco que escapó de su interior, a la mirada invisible de Ahmed Osman, que aún parecía acompañarlo. Con el tiempo, las noticias sobre el caso desaparecieron de los titulares. Los juicios habían concluido, las condenas se habían ejecutado y el interés del público se desvaneció como la espuma en la arena. Pero la historia no se había extinguido del todo. En una pequeña sección de un periódico local, Derek leyó que el Ministerio de Infraestructuras de Estados Unidos había decidido financiar la creación de un museo técnico dedicado a la seguridad estructural y la ética en la ingeniería. En su centro habría una exposición permanente, el contenedor de Osman. El artículo mencionaba que el objeto recuperado del fondo del océano había sido restaurado y ahora se exhibía en un pabellón de vidrio, junto con el cuaderno original y los planos. Lo llamaban el Santuario de la Verdad Oculta. La noticia lo golpeó con una mezcla de orgullo y melancolía. Pensó que, de alguna forma, aquel hombre que había muerto solo bajo el agua había conseguido lo imposible: transformar su silencio en una lección para el mundo. Por primera vez en muchos años, Derek sintió el deseo de regresar a tierra firme, no solo como espectador, sino como testigo. Vendió lo poco que tenía y tomó un vuelo a Washington. El viaje fue largo y silencioso. Desde la ventanilla del avión, el océano se extendía como una cicatriz azul, infinita, igual que aquella que se había grabado en su memoria. Al aterrizar, el aire frío y seco le resultó extraño. La ciudad se desplegaba ante él con su ritmo ordenado, sus avenidas amplias y su indiferencia metódica. Se alojó en un hotel modesto cerca del centro, y al día siguiente tomó un taxi hasta el museo. El edificio era moderno, con líneas de acero y cristal que reflejaban el cielo. En la entrada principal, una placa metálica grabada decía: Ahmed Osman, 1964-2003. Ingeniero, testigo, verdad. Bajo la inscripción, un texto en letras pequeñas explicaba que aquel hombre había sacrificado su libertad y su vida para dejar constancia de un crimen que de otro modo habría permanecido enterrado. Derek pasó la mano sobre el metal y sintió un leve estremecimiento. Era la primera vez en años que veía su nombre en un contexto que no inspiraba miedo. Entró sin prisa. El interior estaba iluminado con luz tenue, diseñada para que los visitantes caminaran en silencio, casi con respeto religioso. En las paredes, fotografías del puente colapsado, diagramas de estructuras, fragmentos de periódicos. Más adelante, tras una puerta de vidrio templado, estaba el corazón del museo, el contenedor. Allí estaba, inmóvil, majestuoso y extraño como el primer día. El brillo del metal, ahora pulido y protegido, reflejaba las luces del techo. La sala estaba en silencio, solo el sonido leve de los pasos de los visitantes. A través del cristal, Derek podía ver el interior reconstruido, la cama con su colcha gris, la mesa con el cuaderno abierto, la lámpara de escritorio. Todo estaba exactamente como él lo recordaba. Había un olor casi imperceptible a acero y madera encerada, un aire frío que parecía emanar del propio objeto. Se acercó hasta quedar frente al vidrio. Nadie prestaba atención a aquel hombre con abrigo oscuro y mirada absorta. Para los demás era solo un visitante más, quizás un antiguo ingeniero curioso. Pero en el interior de Derek se agolpaban años de recuerdos.
Podía oír otra vez el sonido del agua golpeando el casco del Atlantic Surveyor, sentir el peso del equipo de buceo, el temblor del cable que sostenía el contenedor cuando emergía del fondo. Recordó también la mirada de Holt, cansada y sabia, el silencio del capitán cuando el barco de Maritech se llevó lo que no debía tocarse. Todos ellos estaban presentes allí, aunque invisibles, como sombras que el mar había dejado escapar. Un grupo de escolares se detuvo frente a la vitrina. Una guía les hablaba con voz suave. El ingeniero Osman diseñó este refugio para esconder los documentos que probaban la corrupción de su empresa. Cuando el proyecto que él supervisaba colapsó, decidió llevar la verdad consigo, al fondo del océano. Este contenedor fue hallado por casualidad 20 años después. Uno de los niños levantó la mano y preguntó, ¿y el hombre que lo encontró? La guía sonrió. Su nombre no se conoce. Dejó las pruebas y desapareció, pero gracias a él, la verdad salió a la superficie. Derek bajó la mirada. No necesitaba más. Esa respuesta bastaba. Permaneció allí un largo rato. El tiempo pareció detenerse mientras observaba el cuaderno abierto. En una de las páginas, visible tras el cristal, podía leerse la frase que había cambiado su vida. La verdad no debe hundirse. En esas 5 palabras cabía todo el significado de lo ocurrido. Era la confesión de un hombre y el legado que otro había jurado mantener. Salió del museo cuando comenzaba a caer la tarde. El aire frío le golpeó el rostro y le resultó reconfortante. Caminó sin rumbo por las calles hasta llegar al río Potomac. Se sentó en un banco, mirando el reflejo anaranjado del cielo sobre el agua. En la distancia, una bandada de aves cruzaba hacia el sur. Todo parecía tranquilo, pero Derek sentía que algo en él había cambiado. Ya no era solo el buzo que había desobedecido una orden. Era el guardián invisible de una historia que no le pertenecía, pero que lo había transformado. Durante los días siguientes, visitó otros lugares de la ciudad. En una librería encontró un libro recién publicado por Mara Wilkes. En la portada se veía una fotografía del contenedor bajo el título Silencio bajo el agua, la última verdad de Ahmed Osman. Compró un ejemplar y lo leyó esa misma noche, en su habitación del hotel. El texto narraba con precisión y respeto cada detalle. La historia del ingeniero, la corrupción de las empresas, el hallazgo, las amenazas, el proceso judicial. Wilkes hablaba de una fuente anónima que había arriesgado su carrera y su vida para entregar la evidencia. Nunca mencionaba nombres, pero en cada frase Derek reconocía fragmentos de su propia experiencia. El silencio del océano, el reflejo del metal, el peso de la verdad. Cuando terminó el libro, cerró los ojos y se quedó quieto mucho tiempo. No sentía orgullo, sino una calma profunda, una certeza. Había valido la pena. Al día siguiente, antes de marcharse, volvió al museo una vez más. Esta vez no entró. Se quedó afuera, mirando el edificio desde la distancia. Un grupo de jóvenes salía riendo, con folletos en las manos. Para ellos, aquella historia era solo una lección más, una anécdota de un pasado oscuro. Y eso estaba bien. La memoria debía transformarse en aprendizaje. Así se mantiene viva. De regreso al aeropuerto, el taxi pasó junto al río. El agua brillaba bajo el sol de invierno, y Derek pensó que, después de todo, el mar y la verdad se parecían más de lo que la gente creía. Podían parecer calmos, pero bajo su superficie siempre había corrientes poderosas. Nada permanecía oculto para siempre. Volvió a Europa sin hacer ruido. En Lisboa, la vida lo recibió con la misma indiferencia amable de siempre. Retomó su trabajo en el puerto, esta vez con una energía distinta. Empezó a impartir pequeños cursos sobre seguridad y ética en el buceo industrial. Enseñaba a sus alumnos a respetar el mar, pero también a respetarse a sí mismos. La verdad pesa menos en el agua, solía decirles con media sonrisa. Nadie entendía del todo qué quería decir, pero todos lo escuchaban con atención. Pasaron los meses, y Derek se convirtió en una figura querida en el puerto. No hablaba de su pasado, pero los más jóvenes lo buscaban para pedirle consejo. Cuando el viento soplaba desde el oeste y el olor del océano se volvía más fuerte, le gustaba caminar hasta el final del muelle y quedarse allí,
observando cómo el sol se hundía en el horizonte. A veces, en el silencio del atardecer, creía oír el sonido distante de un compresor, el eco de un cable tensándose bajo el agua, el recuerdo de aquel día en que todo comenzó. Una tarde, mientras el cielo se teñía de púrpura, se cruzó con un turista que llevaba una cámara y un folleto del Museo de Washington. El hombre se detuvo y lo miró. ¿Usted es buzo?, preguntó con curiosidad. Derek asintió. Lo fui. El turista sonrió. Acabo de visitar una exposición sobre un contenedor encontrado en el fondo del mar. Decían que cambió la historia. ¿Conoce la historia? Derek lo miró a los ojos y respondió con serenidad. Sí, la conozco. Y el turista, sin entender la profundidad de esa respuesta, le dio las gracias y siguió su camino. Cuando la noche cayó, el puerto quedó en silencio. Derek se quedó solo, mirando las luces reflejadas en el agua. Pensó en todo lo que había pasado, en Osman, en Holt, en Mara Wilkes, en el mar inmenso que había sido testigo y cómplice. Había vivido suficiente para comprender que la verdad, como el océano, no pertenece a nadie. Solo espera paciente a que alguien se atreva a descender lo bastante para encontrarla. El viento levantó una ola suave que golpeó el muelle y le salpicó los zapatos. Sonrió. El mar le devolvía el saludo, y en esa respuesta silenciosa comprendió que su ciclo se cerraba. No había nada más que buscar, nada más que revelar. El agua lo había perdonado. Mientras se alejaba del muelle, el cielo se oscurecía sobre Lisboa. Detrás de él, el mar continuaba su eterno movimiento, vasto y profundo, guardando miles de historias aún dormidas bajo su superficie. Derek no volvió la vista atrás. Sabía que, de algún modo, Osman seguía allí, en cada ola, en cada reflejo. Y supo también que mientras existieran hombres dispuestos a escuchar, la verdad jamás volvería a hundirse. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Mira también los otros videos del canal y comparte este con tus amigos. Cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo.